Bueno, vamos a definir primero lo que es el levantamiento topográfico. ¿Qué es levantamiento topográfico? Ya habíamos explicado con anterioridad, pero vamos a comenzar hoy día a recordar muchas cosas que ya se habían dicho. En primera instancia, levantamiento es la toma de datos de campo, de todos los puntos notables, como habíamos indicado, ¿no? ¿Cuáles eran los puntos notables? Los puntos más importantes para poder dibujar el relieve de un terreno, ¿verdad? También dice que se puede levantar un proyecto. Efectivamente, ustedes van a levantar en su trabajo de campo, van a levantar una plazuela. Es lo que estamos haciendo ahora de manera mucho más frecuente. Antes hacíamos trabajos viales y teníamos una diversidad de trabajos, pero en realidad por la misma seguridad de los estudiantes hacemos solamente trabajos de plazuelas, ¿verdad? Donde no tengan ningún inconveniente, porque en trabajos viales teníamos que lidiar también con los vehículos, ¿no? Con los autos que estaban circulando. Entonces, levantamiento es la toma de todos los datos para que en gabinete podamos elaborar posteriormente los planos. El primer método de levantamiento topográfico es la poligonación. Hemos comenzado la materia en las primeras clases con un levantamiento de poligonal abierta. La poligonal abierta se utiliza para proyectos lineales. ¿Cuáles son los proyectos lineales más comunes? Tenemos carreteras, vías férreas, canales de agua, ¿verdad? Todo proyecto que tenga una gran longitud y poco ancho, ¿verdad? Las poligonales cerradas las utilizamos para proyectos que estén circunscritos a un área determinada. Por ejemplo, una urbanización, una represa, no sé, construcción tal vez de algún puente, ¿verdad? Todo trabajo que esté en una zona, en un área que podamos levantar, ¿ya? Bueno, el método más utilizado es el método de radiación, levantamiento por método de radiaciones. Entonces, a ver, vamos a utilizar nuestra pizarrita para explicar los métodos y luego volvemos acá. Con este método de radiación podemos utilizarlo de dos maneras. Con referencia al norte y con referencia a la poligonal base. Vamos a explicar los dos. Muy bien. Con referencia al norte, yo puedo comenzar a radiar, a tomar datos de todos los puntos que vea necesarios, todos los puntos notables, como decíamos, pero con una referencia en función al norte. Por lo tanto, todos los ángulos que yo pueda medir acá o anotar, perdón, van a ser acimutes, ¿verdad?
Entonces medimos el ángulo y medimos lógicamente también la distancia horizontal. Entonces cierro otra vez viendo hacia el norte y tengo que volver, o sea, tengo que girar los 360 grados volviendo al azimut cero para verificar que mi equipo no se ha movido, no se ha desplazado y todas mis lecturas pues están correctas. El segundo caso sería definir con referencia a la poligonal base. La poligonal base ya está orientada. Para hacer la poligonal base nosotros ya hemos utilizado la brújula, o sea, tenemos las coordenadas de los puntos, ¿verdad? Como ya sabemos hacer. Entonces, para hacer la lectura, nosotros lo que hacemos es poner 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, con referencia a un punto de la poligonal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando comenzamos a radiar con referencia a una de las líneas de la poligonal, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos midiendo acá los ángulos horizontales. Aquí ya no hay azimutes, ¿no? Estos son ángulos horizontales y lógicamente también repetimos la distancia horizontal. De esa manera yo voy radiando hasta cerrar nuevamente con vista al punto de inicio, donde tendremos que cerrar otra vez 360 grados, así volvemos al ángulo cero y se verifica, ¿verdad?, que no ha habido ningún problema en la medición. Siempre es bueno hacer la mayor cantidad de verificaciones posibles. ¿Por qué razón? Porque a veces radiamos demasiados puntos. Entonces, al manipular el equipo, si no está bien asegurado el tornillo de la base, o al mover, tal vez tocamos uno de los tornillitos de nivelación, a veces por cansancio, a veces por distracción, tropezamos un poco con la patita, con el trípode, con una de las patitas del trípode. Entonces, se pueden cometer muchos errores. Entonces, siempre es bueno hacer la verificación final de 360 grados, ¿verdad? Y de esa manera garantizo que mi lectura, ¿verdad?, ha cerrado perfectamente. Y de ahí puedo pasar al siguiente punto a seguir las radiaciones, ¿no? Este entonces es el método de radiaciones, el más utilizado, lógicamente, para tomar detalles. Vamos a ver un método, que es el método de intersección. Este método se utiliza cuando tenemos algún obstáculo que me impida la visual más adelante. Por ejemplo, la presencia de un río. Vamos a poner acá un río caudaloso. Entonces yo no puedo cruzar al otro lado del río, ¿sí? Yo estaba siguiendo, o en realidad quería esta distancia. Quiero medir la distancia de A a B, pero no puedo pasar el río, ¿verdad? Lo importante, lógicamente, es que el punto B sea visible, sea referenciable, ya que no puedo pasar a poner una estaca, ¿verdad? Tiene que ser algo que no se mueva, tiene que ser algo que esté ahí cuando hagamos luego el replanteo topográfico, ¿verdad? Entonces, apuntar a algo fijo. ¿Sí? Muy bien. Para hacer esta medición, lo que nosotros hacemos es tomar una distancia auxiliar. Vamos a cambiar de color. Una distancia auxiliar. Vamos a llamar X1 a este punto y yo debo medir la distancia desde A hasta X1, distancia horizontal. Siempre estamos hablando de distancias horizontales. Posteriormente hago la visual con mi teodolito desde el punto X1 hasta el punto B. Y debo tomar además los ángulos
alfa y beta, ¿verdad? Tomo esos dos angulitos. Entonces tengo los tres datos mínimos requeridos para poder resolver un triángulo. Entonces, teniendo alfa, teniendo beta y teniendo la distancia de A a X1, pues yo puedo tranquilamente, ¿verdad? Puedo calcular la distancia desconocida que era de A a B sin necesidad de cruzar el río. Ese es el método de intersección horizontal. Muy bien. El método de intersección vertical lo vamos a explicar hoy, pese a que todavía no estamos haciendo altimetría, pero creo conveniente ya de una vez definir esto para no volver después. La práctica que hacemos en la universidad es calcular la distancia al Cristo, a la cabeza del Cristo. Entonces, desde las canchas de la universidad se puede ver el Cristo de la Concordia. Entonces, para hacer esta medición, buscamos un lugar lo más plano posible, ¿verdad? Y en realidad, si no hubiera un lugar plano, también se podría hacer, pero tendríamos que hacer la medida de la distancia auxiliar totalmente horizontal, ¿verdad? Entonces me instalo acá con mi instrumento en el punto donde yo quiero calcular, que es el punto A, y lanzamos una visual hasta la cabeza del Cristo, ¿verdad? Y se nos va a formar un triángulo rectángulo. Acá es el ángulo recto. A esta distancia llamamos distancia inclinada. A esta distancia la llamamos distancia vertical y a esta llamamos distancia horizontal. Bueno, necesito tres datos para resolver un triángulo y aquí solamente tengo dos. Tengo que aquí es ángulo recto, ¿verdad? Y además puedo medir, vamos a hacer con rojito acá, puedo medir este ángulo vertical. No puedo medir nada más, ¿verdad? Entonces aquí aplicamos el método de intersección que me indica que debo recorrer atrás hasta un punto auxiliar X1, igual que en el caso anterior. Instalamos el instrumento acá con el objetivo, cerrar esto, con el objetivo de que tratemos de que la altura instrumento de la estación 1 sea muy parecida, mejor si es igual a la altura instrumento de la estación 2, ¿verdad? Si es que el terreno fuera ondulado, ¿verdad? Tendríamos nosotros que tratar de buscar la horizontalidad de esta distancia, ¿verdad? La distancia de A a X1 tiene que ser totalmente horizontal, ¿sí? Y calcular la altura del instrumento 2, ¿verdad? Pero para no complicarnos tanto, hacemos en las canchas de la universidad, donde asumimos que la cancha es casi plana, ¿verdad? Casi plana. Sabemos que las canchitas no todas son planas. Las canchas de fútbol tienen pendiente longitudinal y pendiente transversal para que las aguas de lluvia puedan escurrir. La única opción de hacer una cancha de fútbol totalmente horizontal es que tenga drenaje subterráneo y por dentro los tubos, ¿verdad? Que van a capturar las aguas de lluvia, pues están inclinaditos, lógicamente, para poder drenarlas, ¿no? Bueno, nosotros entonces asumimos que el terreno es medianamente planito, no va a afectar mucho nuestra visual. Entonces acá medimos el ángulo alfa vertical prima. Tengo ya un ángulo que es alfa vertical prima para el triángulo. Este es el triángulo 1, este es el triángulo 2. Entonces, para el triángulo 2, tengo ya el primer dato, que es ángulo vertical prima. Tengo el segundo dato, que es esta distancia de acá.
la distancia horizontal a X1 auxiliar y me falta un dato que lo tengo. Lo tengo este dato. ¿Cuál es? Este ángulo interno del triángulo, ¿no? Que es igual a 180 grados menos alfa vertical, ¿verdad? Entonces ya tengo mis tres datos del triángulo 2 y puedo resolver esta distancia de acá, que es la distancia inclinada. Calculando la distancia inclinada, pues ya tengo tres datos en el triángulo 1, ¿verdad? Ya tengo la distancia inclinada, ya tengo el ángulo vertical y tengo acá el ángulo recto. Entonces ya tengo tres datos del triángulo. Con esos tres datos yo calculo la distancia horizontal y calculo la distancia vertical. Adicionalmente a esto, pues le sumo esta altura instrumento y por tanto voy a tener ahora todita la altura hasta la cabeza del Cristo, que le vamos a dar el nombre de delta vertical. ¿Se acuerdan? Ya habíamos aprendido delta norte, delta este, ahora estamos aprendiendo delta vertical. ¿Ya? Bueno, pues sí hemos sacado una altura bastante grande hasta la cabeza del Cristo y hemos calculado también esta distancia horizontal hasta la cabeza del Cristo, hasta la base del Cristo, si quieren ustedes. Tengo calculada la distancia horizontal. Por eso me gusta mucho este método, ¿verdad? Que se puede hacer en campo para que vean los estudiantes de que de diferentes formas se pueden encontrar distancias para lugares inaccesibles. ¿Ok? ¿Alguna duda de este ejercicio? Muy bien. Entonces pasamos al siguiente método. El siguiente método es el método de trilateración. Este es el método más antiguo de la topografía. La trilateración era algo muy interesante que hacían pues los egipcios, los griegos, asumo que también pues los romanos, ¿verdad? Todos los que hacían topografía en esos tiempos y que no podían tener un instrumento para lectura de ángulos, ¿verdad? Entonces se podía avanzar en todas las parcelas haciendo trilateración, midiendo puro ángulos, perdón, puro lados. Entonces aquí teníamos el lado 1, el lado 2, el lado 3, el lado 4, el lado 5, el lado 6, lado 7, lado 8, etcétera, ¿verdad? Entonces, por esas medidas que hacían, lógicamente, con las cadenas, utilizando las unidades de codo, utilizando las unidades de pies, ¿verdad? Calculaban después los ángulos internos por trigonometría. Ese es el método más antiguo de la topografía que los albañiles también utilizan de vez en cuando con sus winches, ¿verdad? En obra no van a ver ustedes un teodolito, ¿verdad? Para hacer ángulos rectos. Los albañiles utilizan la wincha y con la wincha van armando, ¿verdad? Las escuadras y con eso también marcan sus líneas. El último método es el método de triangulación. El método de triangulación es similar al que acabamos de ver, pero no es exactamente igual, porque la triangulación se hace ya con aparatos, se hace con teodolitos. Cuando aparece el teodolito, pues se decide olvidar la medición con wincha. ¿Por qué? Porque la medición con wincha trae muchos errores. Es cierto, trae muchos errores. El cadeneo traía muchos errores, ¿no? Entonces deciden hacer un método que parta con una distancia conocida, el rojito, del punto A al punto B,
sacar la distancia AB, lo más exacta posible, ¿verdad? Y luego se comienza a medir ángulos, alfa, beta y gamma. Luego se pasa al siguiente triángulo y se lee alfa prima, gamma prima, beta prima. El siguiente ángulo, beta segunda, gamma segunda, alfa segunda, alfa tercera, beta tercera y gamma tercera. Entonces, se analiza la precisión y en este caso sale mucho más exacto trabajar netamente con ángulos horizontales y calcular luego por trigonometría todos los valores, ¿no? Bueno, estos dos métodos están unidos, trilateración más triangulación, ¿verdad? En la estación total. Vamos a llevar la siguiente semana, vamos a llevar estación total, o después del examen más bien, vamos a llevar estación total y vamos a aprender, vamos a ver que es un equipo, como su nombre indica, lo hace todo. Es un teodolito al cual se le ha colocado un distanciómetro, y con ese distanciómetro me permite hacer métodos de trilateración. Estoy midiendo todos los lados del triángulo, pero a la vez medimos también todos los ángulos. Me mide la distancia con el láser, me mide el ángulo, ¿verdad? Y me genera una triangulación tridimensional espectacular. Y eso está guardado además en un disco duro, porque la estación total, decíamos, es un teodolito al cual se le ha aumentado un distanciómetro, también se le ha aumentado un procesador, una pequeña computadorita, ¿no? Que puede almacenar puntos y también puede tener programas que van a permitir, ¿sí?, que podamos trabajar y almacenar una gran cantidad, ¿no? Bueno, estos son los métodos de levantamiento topográfico con los cuales vamos a trabajar, ¿verdad? Van a practicar ustedes con sus auxiliares varios ejercicios de los diferentes métodos y sobre todo van a hacer el proyecto que lo voy a explicar después, ¿ya? Vamos a volver a nuestra presentación y después retornamos a la pizarra para continuar explicando el proyecto que ustedes tienen que hacer. Muy bien. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen, hemos vuelto al método de radiación. Aquí se puede ver una estación total que está disparando los rayos láser, ¿verdad? Aquí está disparando. Y aquí se ve esta formita especial, indica que es un prisma, es un espejo, ¿verdad? En el espejo va a rebotar el disparo que hace la estación total. Entonces, lógicamente es mucho más fácil, mucho más rápido trabajar con estación total. Método de intersección, que lo habíamos explicado creo que mucho más claro en la pizarrita, ¿verdad? Aquí está la imagen de un libro. De igual forma, aquí vemos el detalle de una triangulación, ¿sí? Ahí vemos los triangulitos con sus diferentes valores de ángulos para luego hacer el cálculo de los lados, ¿no? Bueno, una vez aplicados los métodos, yo puedo hacer muchas actividades. Decíamos, el levantamiento lo vamos a hacer, pero después podemos replantear puntos, ¿no? Aquí vemos en la gráfica, por ejemplo, una medición de área, a la cual si le aumentamos la elevación, vamos a tener el volumen correspondiente, ¿verdad? Aquí vemos una gráfica igual de replanteo, ¿sí? Hay replanteos que los podemos hacer directamente con caballetes, con escuadras, ¿verdad? Sin necesidad de teodolito, como son estructuras pequeñas. Pero cuando hacemos estructuras más grandes ya requerimos de un instrumento, ¿no? Para poder disparar ver las distancias, ver los ángulos, que todo quede perfecto. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el replanteo de fundaciones, ¿sí? Entonces el topógrafo tiene que hacer un trabajo muy bueno y además tiene que estar presente. Eso siempre les digo, para cuando hagan sus presupuestos de obra, tienen que considerar que el topógrafo generalmente debe estar presente durante toda la obra. En edificios a veces consideran que no es necesario, ¿verdad? Pero sí lo es.
Tenemos que poner las zapatas, las fundaciones, las columnas, todo, pero con una perfección total, ¿sí? Y fíjense acá, cuando ha excavado la retroexcavadora, está comenzando la excavación, pues nos daña todo lo que ha pintado el topógrafo. Entonces él tiene que volver a verificar, a escuadrar de nuevo, ¿verdad? A volver a pintar, a mejorar más bien, a verificar la profundidad, a mejorar la forma, la ortogonalidad de la cimentación, etcétera. Entonces hay que tener bastante cuidado. Bueno, vamos a ir recordando, aquí tenemos coordenadas UTM, nuestros planos. Si son proyectos locales, como una vivienda, por ejemplo, en una vivienda no necesitamos poner malla UTM porque es un proyecto local. Si estoy construyendo mi casa, pues no necesito poner malla UTM. Si estoy construyendo un edificio en la ciudad, tampoco, ¿no? Porque está en un lote determinado, ¿verdad? Pero cuando hacemos obras para el Estado, las obras necesitan tener su registro, su reporte y su orientación de coordenadas UTM. Vemos otra gráfica. Bueno, estamos recapitulando. Una vez que hacemos los levantamientos de poligonales, tenemos que ver los errores, tenemos que compararlos con la tolerancia y tenemos que determinar, por ejemplo, si hay o no hay equivocación, ¿no? Es un tema bastante importante. Todos los trabajos tienen un poquitito de error. Generalmente estamos dentro de la tolerancia, pero a todos nos pasa y nos ha pasado que alguna vez ocurre una equivocación, ¿no? En el puente que estamos construyendo, ¿verdad? Dejé el topógrafo cama adentro, él estaba dentro de la fosa, y pese a estar ahí dentro de la fosa, se ha cometido un error en la excavación. Bueno, perdón, una equivocación, porque error decimos es tolerable. ¿Cuánto podemos equivocarnos en una excavación para fundación, por ejemplo? Hay que leer qué dice el pliego, y el pliego nos va a dar un rango entre 1 a 2 centímetros de error permitido, ¿verdad? 1 a 2 centímetros. Pero a veces se cometen equivocaciones, entramos mucho más, ¿verdad? Entonces, en este caso me ha pasado en el proyecto del puente, lo dejé al topógrafo, volví y la excavación estaba muy mal, ¿no? Entonces, lógicamente se tuvo que arreglar y el arreglo a veces sale peor que teníamos un suelo duro, un suelo compacto, entonces ha costado, se han pasado hacia abajo, hemos tenido que rellenar de nuevo y eso te causa pues gastos innecesarios. Bueno, decíamos que cuando hacemos las clases, cuando damos las clases, cuando hacemos los ejercicios en la pizarra, nuestra pizarra es pues blanca, ¿no? Recibe todo, podemos hacer con colorcitos y demás. Pero la realidad de la topografía es esto de acá. Es ir al campo, es trabajar en lugares complicados, pendientes fuertes, precipicios, etcétera. Entonces, hay que ingeniárselas un poco, ¿no? En la vida real. Acá vemos igual los trabajos en quebradas, en ríos. Esto yo lo llamo topografía viva, ¿no? Porque uno va al lugar, hace un levantamiento y efectivamente en la noche puede llover, puede haber arrastre de materiales. Entonces al día siguiente cuando vamos al lugar ya no está como habíamos levantado, ¿no? Toda topografía pues sufre modificación, más aún si los proyectos quedan muy demorados. No se olviden, muchos proyectos en nuestro país se los diseña, pero se los guarda durante un tiempo hasta que se tenga presupuesto de construcción. Entonces, de lo que se levantó en un año determinado, ¿verdad? Hasta cuando se construya, pueden surgir algunas variaciones. Lógicamente que no va a variar demasiado, pero hay que hacer usualmente una actualización de la topografía porque hay erosiones, algunos taludes se caen, ¿verdad? Tenemos deposición de materiales en ríos, arrastre de materiales en ríos, tenemos cambio de ruta de quebradas. A veces un proyecto lo hacemos y vemos que la alcantarilla que se puso para construir en el plano, pues no corresponde porque el agua ya no pasa por ahí. Entonces, es muy importante actualizar los diseños también, dar una pasadita, miradita.
cambiar de posición algunas alcantarillas, reforzar algunos taludes, que tal vez en esos, tenemos proyectos que se han hecho, después se han construido 5 años después, entonces hay taludes que se han debilitado en esos 5 años, ¿verdad? Entonces siempre recomiendo hacer una actualización de topografía y una actualización de ingeniería también, porque al final pues todo cambia un poquitito, ¿no? Bueno, este es un problema que tenemos en muchas de nuestras zonas cuando hacemos topografía para mejoramientos viales sobre todo, ¿verdad? Tenemos que ver de qué manera podemos acomodarnos a su topografía y al emplazamiento de sus casas. Entonces vamos a ver en muchos proyectos que hay demoliciones, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de afectar lo menos posible a la gente, pero bueno, ahorita estamos aprendiendo topografía nosotros. O sea, nuestro trabajo sería únicamente hacer el levantamiento de todo lo que está acá y darle al ingeniero vial para que él haga el diseño. Cuando estemos en noveno semestre, pues ustedes ya tendrán que tomar la decisión y ahí se les enseñará en la materia de carreteras qué es lo que deben hacer, qué se debe expropiar o qué no se debe expropiar. Bueno, aquí vemos un alambrado al lado izquierdo y una vivienda al lado derecho, ¿no? En este proyecto, la ampliación de vías afectaba a un lado o al otro, ¿no? Yo tengo que definir dónde afecta. Una recomendación, siempre que hagan trabajo topográfico en zona rural, vayan con el dirigente de la zona, ¿no? A nadie le gusta que entren a sus tierras y peor todavía con Teodorito. La gente se asusta, piensa que son loteadores o algo así, ¿no? Entonces va a ir con el dirigente, paseando, hablando con la gente, hacemos los levantamientos, ¿verdad? Y se les informa que es un proyecto para ellos, o sea, se les va a hacer una carretera, un camino, ¿verdad? Un mejoramiento. Entonces, tratemos también de afectarles, como les digo, lo menos posible, ¿no? Pero bueno, aquí vemos igual. El topógrafo es el primero en ingresar al proyecto y es el último en irse. Esa es la realidad. Es el primero en ingresar en la etapa inclusive de diseño, ¿verdad? Aquí estamos viendo un proyecto que puede ser inicio de construcción o puede ser un proyecto de diseño. Entonces el topógrafo hace el primer levantamiento, ¿verdad? Cuando se hace el diseño, hace el replanteo de puntos cuando se acaba el diseño para dejar los mojones, dejar todo señalizado para que cuando venga la empresa constructora a la zona de proyecto se encuentre ya con los BMs debidamente monumentados y pueda comenzar la construcción. Pero cuando, imagínense, en la consultoría entra primero el topógrafo, ¿verdad? El ingeniero hace todos los diseños y luego aparece nuevamente el topógrafo para hacer el replanteo final y con eso se acaba la consultoría. Cuando empieza la construcción, el primero en llegar es el topógrafo. Tiene que verificar esa topografía y comienza él a marcar los puntos por donde el equipo pesado va a ingresar y va a comenzar los cortes y los rellenos, ¿verdad? Y cuando se está, bueno, va a estar toda la obra, él está dirigiendo las capas de corte, las capas de construcción, por eso la estrella en un proyecto vial es el topógrafo, ¿no? Cuando se está acabando el proyecto, ¿verdad? El topógrafo también se queda porque tiene que hacer todas las mediciones de todo lo ejecutado para hacer el cierre administrativo del proyecto. Se presenta la planilla de cierre, ¿verdad? Y el topógrafo entrega su informe final. De ahí se acaba el proyecto. Recomendar siempre que sean ustedes, los ingenieros, quienes acompañen a los topógrafos, ¿no? El topógrafo no está autorizado para tomar determinaciones en campo. El topógrafo va a hacer mediciones y va a hacer replanteos. El topógrafo no puede decidir si se va a cambiar una ruta, si se va a mejorar una curva, si se va a aumentar el radio de la curva. Esas cosas el topógrafo no puede decidir, ¿verdad? Es por eso que siempre les digo a mis ingenieros, tienen que ir ustedes con los topógrafos, no pueden dejarlos solos, ¿verdad? Muchas veces lo que hacemos es mandar la vía topográfica mientras nos quedamos felices en nuestra casita, ¿no? No, cuando vaya el topógrafo tiene que ir acompañado del especialista. Si están haciendo geometría de carreteras, pues irá con el especialista. Si está haciendo fundaciones de un edificio, pues estará ahí seguramente el especialista de hormigones de fundación, ¿sí? Si estás en un canal de riegos, pues tendrá que estar el ingeniero hidráulico al lado del topógrafo para ver más o menos por
dónde está yendo el canal, qué cosas se pueden mejorar, qué cosas se pueden... ¿Ya? Bueno, vamos a sintetizar nuestro trabajo topográfico de la siguiente manera. Número uno, ubicación de la zona de trabajo, sobre todo la monumentación del banco de nivel, ¿sí? El BM, tenemos que monumentarlo, si es posible, lo ideal es con un aparato GPS estacionario como que ven en la fotografía, ¿verdad? Poniendo estacas, puede ser una varilla metálica. Si no hay nada, pues podemos monumentar con de hormigón, ¿sí? Entonces, tiene que estar muy bien ubicado ese punto de BMs. Y luego, la poligonal base y comenzamos a levantarlos, ¿no? Hay que levantar todos los puntos necesarios para el éxito del proyecto. Mientras más puntos levantemos, pues mejor. Como vamos a ver en la explicación del proyecto, ¿verdad? Mientras más puntos levantemos, siempre será mejor. Bueno, aquí está un registro de la empresa Soquia. Y muy interesante, fíjense acá, al lado derecho está el croquis, ¿sí? La ubicación, site croquis, el croquis de la ubicación del proyecto. Abajo dice una descripción de la zona de proyecto. A la izquierda, comentarios. Y aquí los datos de la antena, receptor, etcétera, del equipo de GPS estacionario. Estas cosas ya no dan, ¿no? Ha quedado en el recuerdo también. Bueno, una vez que tenemos esto, hay que hacer la corrección de la poligonal. Delta norte, delta este, ¿sí? Cálculo de áreas mediante método determinante de Gauss. Aquí vemos una poligonal abierta, ¿sí? Con el norte bien orientadito hacia arriba, vertical. Puede ser así. Hemos dicho que el norte no importa hacia dónde está, lo que importa si es el proyecto, ¿no? Entonces aquí se ven muchos datos tomados en una poligonal base, ¿verdad? Este es un plano lógicamente en borrador en primera instancia, dependiendo de cuál sea el proyecto, ¿no? Aquí vemos un plano, ¿verdad? De una, posiblemente una fábrica, ¿sí? Entonces, lo que el topógrafo aquí ha presentado en primera instancia es plano de las calles y del lote. El ingeniero encargado presenta todo lo que es el diseño y luego el topógrafo tiene que volver a entrar, tiene que replantear los puntos de tal manera de que se construya todo tal cual está en los planos, ¿verdad? Entonces es muy importante ese detalle. Fíjense acá el norte, ¿sí? Está apuntando hacia abajo. Es lo que les decía. O sea, no importa la ubicación del norte. Lo que importa es que el plano del proyecto esté siempre muy bien ubicado en el dibujo. Y aquí a la derecha vemos la escala gráfica, ¿no? Una escala gráfica para también tomar en cuenta. Bueno, con esto acabamos la exposición. Vamos a entrar a hablar del proyecto y vamos a explicar qué es lo que ustedes tienen que hacer en su proyecto. Muy bien. Vamos a hacer levantamiento de una plazuela. Vamos a levantar los detalles de una plazuela. No es un trabajo fácil. Parecería fácil, pero no lo es. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a ir anotando los puntos que vamos a trazar. El punto número que vamos a poner, trabajo de campo. Luego vamos a explicar el trabajo de gabinete. Trabajo de campo. Número 1. Tenemos que hacer un croquis detallado. ¿Por qué detallado? Porque estamos levantando detalles, ¿verdad? Tiene que ser un croquis totalmente detallado y el éxito, les soy muy sincero, depende de la calidad del croquis que vamos a tener, ¿no? Muchas veces
hay que apoyar con fotografías. O sea, tenemos que sacar muchas fotografías del lugar, eh, ¿sí? Para ayudarse un poco cuando estemos haciendo ¿no? A ver, vamos a tratar de dibujar lo que se pueda. En pizarrita virtual no se puede tanto, ¿no? El tema es tan chiquitita y además estamos con un lapicito medio incómodo, ¿no? Bueno, ahí tenemos unos manzanitos, un sector, digamos, relativamente, bueno, urbano, totalmente urbano. Son las calles, tenemos la plazuela al medio. Acá tenemos el borde de acera de nuestra plazuelita. Le vamos a poner, como hacemos siempre, una fuente central. Vamos a poner unas banquetitas por acá para que la gente se pueda sentar. Vamos a poner unos árboles, ¿verdad? Viendo cómo sea la plazuelita. Generalmente los árboles están por detrás de los banquitos para que den un poco de sombra también, ¿no? Gente que se sienta. Vamos a poner también unos postes de luz aquí en el borde para la iluminación de esta plazuelita. Y se podrían dibujar muchas más cosas. Pues en realidad se tiene que dibujar todo lo que hay en la plazuela, las áreas verdes, distinguirlas de las áreas de hormigón, ¿verdad? Ver si hay rejas para el pastito, rejas protectoras, ¿no? Para que la gente no se entre al pasto, al césped. Y bueno, hay tal vez otras cosas más, pasillos para circulación peatonal, etcétera. No voy a dibujar nada de eso para no volvernos locos con la cantidad de líneas, ¿no? Bueno, está el croquis detallado. Una vez que terminamos el croquis, repito, en el croquis tienes que poner o tienen que poner cordones dañados, sectores con cordón, sectores sin cordón, sectores con acera, sectores sin acera. Si es un mejoramiento de un parque, seguramente habrá que pavimentar algo, habrá que poner césped en otro lado, o sea, hay muchas cosas para poder mejorar, ¿verdad? Entonces, el croquis tiene que estar tan bien hechito que nos tiene que mostrar, por ejemplo, si algún lugar se ensancha la acera, tendré que poner el lugar donde comience a ensancharse la acera, ¿verdad? Entonces nos tomamos un tiempito caminando, dibujando el croquis, esa mano alzada, no esa escala, lógicamente. Entonces vamos dibujando, pero con el mayor cuidado posible. Ese es el punto número uno. El punto número dos, tenemos que ubicar el banco de nivel. Entonces decimos, el banco de nivel lo vamos a poner por acá. Con GPS sacamos las coordenadas de ese punto. 3. Ubicar la poligonal base. La poligonal base. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar los puntos, ubicar los puntos. Vamos a hacer el levantamiento de estos puntos y vamos a hacer el ajuste de la poligonal. ¿Qué es ajuste de la poligonal? El ajuste se refiere a todas las correcciones que tenemos que realizar, ¿verdad? O sea, tenemos que hacer corrección angular, corrección de azimutes, ¿sí? Declinación magnética, calcular el azimut verdadero, calcular el error lineal, ¿verdad? Verificar siempre con las tolerancias y finalmente corregir el error lineal. Entonces, de esa forma ya hemos ajustado la poligonal base, ¿verdad? Una vez que está ajustada, a ver, perdón, no hemos dibujado acá, aquí está el punto A, vamos a poner B, buscamos, ¿no? Los puntos que nos den mejor visibilidad, que nos dé visibilidad a todos los puntos. Entonces ya los podemos inclusive pintar. Nosotros pintamos, les he pedido siempre que pinten con cosas muy pequeñitas en el suelo, de tal manera que no se dañe nuestra plazuela, ¿no? Entonces a veces pintamos muy grande y queda muy feo, la gente se molesta de ver esas cosas. No se olviden que todos los semestres hacemos prácticas. Entonces tenemos que cuidar nuestras vías, ¿no? Si es posible, después de pintar, después de levantar,
Una semana después, cuando ya no necesitemos esos puntos, tal vez se puede ir a lavar un poco, ¿verdad? Entonces, no dejar ahí manchas en el terreno ni cosas feas. El punto 4, hacer las radiaciones. Entonces, el tema de las radiaciones, cada estación donde yo estoy, primero en la estación A, ¿qué debo levantar de la estación A? Todo lo que me sirva para hacer mi plan. Por ejemplo, comienzo a levantar de acá, esto de acá, esta curvita, voy a comenzar a levantar la parte interna, los postes, ¿sí? Hasta aquí, digamos, la parte externa, ¿sí? El arbolito, de acá puedo levantar, el banco, tal vez un lado del banco, de aquí el otro lado del banco, este arbolito, esta curva de acá, estos postes de luz, puedo avanzar acá, este arbolito, ¿sí? La parte interna, este poste, este banco de acá, este lado del banco, la parte externa de la acera, la curva de ese lado, ¿verdad? De aquí puedo seguir haciendo la parte externa hasta donde me dé la visual, ¿verdad? El poste, la parte interna. De aquí tal vez puedo dar una visual a la parte central y medir el radio de la fuente, ¿verdad? Este árbol de acá, este lado del banquito, ¿sí? De la otra estación voy a ver al BM primero para jalar coordenadas, luego al banquito que está aquí, al banquito al lado que me faltaba, los arbolitos, los postes de luz que me faltaban, ¿sí? Y ahora la parte interna y externa de los cordones de la acera. De esa forma he logrado levantar todos los puntos necesarios, ¿verdad? Por eso no quería trazar más gráficas, o sea, pasajes internos, decíamos jardines, rejitas, ¿verdad? A veces hay kioscos, o sea, el trabajo, como les digo, es bastante morosito, es bastante larguito, tienen toda una semana de plazo para poder hacer, ¿no? Bueno, hasta acá alguna pregunta, tal vez alguna duda del trabajo de campo, del proyecto que tienen que hacer. Muy bien, parece que todo está claro. Entonces, bueno, por el tema de la pandemia, lamentablemente, este es el trabajo más bonito. Realmente me gusta mucho, me gustaba mucho visitar a los estudiantes mientras van haciendo estos proyectos, ¿verdad que sí? Y bueno, pues ahora estamos encerrados. Lamento mucho que no lo puedan realizar en vivo y directo. Espero que pronto podamos salir. Espero que con el tema de la vacunación ya nos dé la posibilidad de salir otra vez, ¿no? Pero su auxiliar de docencia les va a facilitar todos los puntos de levantamiento, tal cual se ha explicado. Les va a facilitar también seguramente un croquis, ¿verdad? Para que con la ayuda de ese croquis ya en su casa ustedes puedan ir trabajando. Tal vez algún rato que tengan tiempo puedan ir a darse una vueltita, pasear, curiosear un poquito la plazuela donde están levantando. Creo que sería bueno, van a estar trabajando en algo. Sí, vayan a modo de pasear, a distender, no en grupos, por favor. Eso nos causaría problemas a todos, ¿no? Así a modo de pasear, vayan a dar una vueltita y vean las marcas en el suelo, ¿verdad? Que han pintado otros grupos de semestres pasados. ¿Ya? Bueno, este sería el trabajo de campo. Entonces, vamos a pasar ahora al trabajo de gabinete. En el trabajo de gabinete tenemos que hacer el paso uno, que es el plano en borrador. El plano borrador. No se olviden que ustedes están haciendo este proyecto a mano. Efectivamente, cuando hacemos en computadora es tal vez, es igual, pero hago un solo plano en computadora, ¿verdad? En computadora directamente saco las radiaciones, ubico los puntos con coordenadas y los comienzo a unir dibujando en AutoCAD, ¿verdad? Pero sí, yo les hago hacer a manito, es cierto, para que aprendan un poquito más.
Creo que se aprende más haciendo a mano y después ya pueden ustedes pasar en computador. ¿Ok? Bueno, plano en borrador. Vamos a comenzar con este planito en borrador. El primer planito que vamos a trazar, el plano en borrador. En este planito, ¿qué es lo que se va a dibujar? Se va a dibujar al revés, todo, ¿no? Comenzamos dibujando nuestra poligonal base. Y acá la visual se saca hasta el banco de nivel, ¿verdad? Acá está el punto A, el punto B, C y D. Y comenzamos a dibujar las radiaciones. Por ejemplo, yo comienzo a trazar una línea acá, otra seguramente acá va a estar, otra por acá, otra por acá, otra por acá. Esas líneas me están marcando los puntos donde pasa el borde de la acera. Entonces, sí que mi acera había venido por acá, uniendo los puntos, lógicamente, ¿verdad? Entonces dibujo primero la parte de la acera. Seguramente de acá han sacado más puntos, ¿sí? Con esos puntos, ¿verdad? Se ha podido dibujar perfectamente el borde interior de la acera. De igual manera, vamos a tener seguramente otros puntos levantados para poder dibujar este borde interior de la acera, ¿verdad? Entonces ya vamos marcando diferentes puntitos. De aquí, no era de aquí, ¿no? Creo que era de este, se marcó un punto acá. Y con el radio se tenía el centro con la fuentecilla, ¿verdad? Entonces han comenzado a dibujar acá a un arbolito, acá tal vez otro arbolito, de acá a las patitas, a los asientos, etcétera. ¿Ok? Etcétera. Es un trabajo inverso, ¿verdad? Vamos yendo al revés de lo que habíamos levantado. Luego nos vamos al plano número 2. Seguimos en trabajo de gabinete, el plano 2. Este es el plano final. Entonces vamos a dibujar acá nuestro plano final. Aquí sí el carimbo tiene que estar perfecto, ¿verdad? En el plano borrador no tanto. Pueden poner plano borrador. No hay problema, que tienen que tener los dos planos, ¿no? En el plano, en el plano en limpio sí, todo tiene que estar acá muy clarito. Todos los datos que se requieren del proyecto. Sobre todo, les decía, la escala. Tiene que estar detallada la escala con la que han trabajado. En este plano ya no entran las radiaciones, ya no entra la poligonal base, ¿verdad? Ya aquí solamente entra de manera muy clara la plazuela, perfectamente levantada, con todos sus datos. Pucha, este dibujo horripilante, ¿no? Ese pulso está un desastre. Aquí está, digamos, la parte interna. Aquí estaba la fuente de agua. Teníamos unos banquitos. ¿Verdad? También habíamos dibujado unos arbolitos, levantado los arbolitos que había en el lugar. También hemos dibujado los postes de luz. Estaban para alumbrar la plazolita. ¿Verdad? Son los postes que tienen las lámparas. Y bueno, ese digamos es mi plano. ¿Ok? Ese es el plano final. ¿Qué más hay que aumentarle a este planito? Tenemos que aumentarle la malla UTM.
Muy bien. Ahí está en mallita UTM. Hay que detallar los valores. De aquí a avisar que esto es el norte, está en este sentido. Podemos ponerlo ahí o tal vez en otro ladito, no importa la ubicación. Estamos avisando que ese es el norte. Entonces, tal vez por acá tengamos algunos valorcitos. Podemos mejorar la presentación de nuestra malla UTM. Aquí ponemos 8 millones. Aquí, por ejemplo, 8 millones 20. Cada 20 metros, suficiente con esas dos, si no entra en otro lado. Acá podemos poner otros valorcitos, si no tengo mucho espacio. 700.040, 700.060. Sí, nos ha dado valores. No se necesita poner a toditos, ¿no? A veces sí se puede, a veces no. Peor si es a mano el dibujo. Y luego me completo mi plano con las leyendas correspondientes. ¿Verdad? Se puede poner leyenda, información, como ustedes quieran, ¿no? Son formatos ya estéticos que cada profesional define cómo los va a poner. Entonces, por ejemplo, podemos decir que esta línea azul que habíamos dibujado, un poco más gruesita, tal vez no está ahorita en mi dibujo, pero tal vez sea ese el cordón, ¿no? Cordón de acera, puede ser. Hemos dibujado también unos arbolitos. Esto es árbol. Hemos dibujado unos puntitos negros, que es poste de luz o luminaria, puede ser. Luminarias, ¿sí? Abajo puede ser otros detalles ya de proyecto, o sea, en realidad cosas que tengo que construir, por ejemplo, tal vez no había aceras y mi proyecto es construir aceras, ¿sí? Entonces, para eso necesito poner, se puede achurar, pero ya no lo voy a hacer, pero digamos un pedacito podría ser, un achuradito así, este sector con este achuradito, ¿no? Entonces indicar, ¿va? Con ese achuradito, 246 metros cuadrados de hormigón, de acera, ¿no? Es un sector que tenemos que hormigonar, tal vez mucho, 246 para ese pequeño dibujito, tal vez sea más grande, no sabemos, ¿no? Tal vez tenemos un sector por acá que podemos poner césped, ¿verdad? Entonces podemos tal vez tener un sectorcito achurado, no lo voy a hacer, pero tal vez tengamos algo así. Son 526 metros cuadrados de tepeado que tenemos que poner. Entonces, de esa forma se va explicando todo lo que tenemos que hacer en el proyecto, ¿verdad? Obviamente que esto tiene que venir acompañado de hojas de cálculo, de explicaciones, cómputos métricos y muchas cosas que vamos a ir aprendiendo poco a poquito, ¿verdad? Por ahora, lo que me interesa, ¿verdad? Ahorita del proyecto es todo lo que es el levantamiento, todo lo que es el trabajo de campo, que van a trabajar con su auxiliar, y el tema de la gráfica. Tienen que presentar sus dos planos. El plano uno, que es en borrador, el plano 2, que es en limpio, que es este de acá, con sus detalles. Ahora, no creo que el auxiliar les dé algún proyecto para hacer, pero si les daría, pues no hay ningún problema. Pueden poner una leyenda de este tipo para calcular cuánto hay que pavimentar, cuánto hay que hormigonar, cuánto hay que hacer de área verde, etcétera. ¿Ya? Bueno, esa es la explicación a su proyecto. ¿Alguna pregunta, alguna duda tal vez? Muy bien, parece que no hay dudas, entonces vamos a darle punto final acá a este capítulo.